La clase del día de hoy con esta diapositiva que estuvimos viendo el otro día. Quisiera retomar algún aspecto teórico que estuvimos trabajando la clase de la semana pasada. ¿Se acuerdan que les adelanté una parte que no iba a estar el profe David? Bueno, entonces, bueno, estuvimos trabajando sobre energía, viendo algunos elementos o nociones básicas del tema. Eh, Esto es una de las últimas cosas que vimos, el trabajo motor positivo, es decir, cuando el cuerpo se desplaza una distancia d hacia la derecha. Y fíjense que acá habíamos dicho que teníamos que tener en cuenta este elemento si la fuerza se realizaba con un ángulo θ entre 0 y 90 grados, iba a tener un trabajo positivo. Y al contrario, si el ángulo era entre 90 y 180, el trabajo iba a ser resistente o negativo, es decir, que el desplazamiento se iba a dar hacia lo que es la izquierda. Em, Bien, vamos a pasar de diapo. Esto ya lo estuvimos viendo, se los dejé colgado ahí en la V. ¿Sí? Habíamos trabajado sobre las fuerzas no conservativas, es decir, las disipativas, es decir, que se disipan. La energía mecánica no se conserva, ¿sí? Ejemplo uno, cuando un bloque es empujado por una fuerza constante desde A hacia B, ¿sí? Nosotros tenemos esa situación. En este caso, nosotros vamos a tener como la fórmula que vamos a ejecutar es F por X, que es el desplazamiento que se da desde acá hasta acá. ¿Sí? Ahora fijémonos en estos enunciados que aparecen aquí a la derecha, que dice, la energía en el momento, la energía mecánica en A es distinta a energía mecánica en B, y para considerar la energía mecánica en B, yo tengo que considerar la energía mecánica que hay en este momento y sumarle lo que es eh, el producto de la fuerza, ¿sí? Que calculamos acá. Lo mismo pasa cuando eh, un bloque está detenido, ¿sí? Ocurre exactamente lo mismo. Pero fíjense que cuando yo me desplazo de izquierda hacia derecha, yo estoy teniendo un desplazamiento positivo, y si me muevo en el sentido contrario, de derecha a izquierda, yo voy a tener un desplazamiento o una detención negativa. ¿Sí? Bien. Lo último que vimos, a modo de cierre desde la teoría, era este cuadro que habíamos dicho, eh, donde tenemos las cuatro energías con las cuales trabajamos. Dentro de lo que es cinética, que le trabajamos con G, eh, perdón, con la letra K, disculpen, tenemos la energía cinética traslacional, que es la que mayormente vamos a usar en este momento. Después tenemos la rotacional. Después vamos a tener la energía potencial, que lo vamos a representar con la letra U, ¿sí? Y que acá van a empezar a modificar, van a aparecer dos elementos. Cuando estemos trabajando en altura, que recuerdo que Francisco el martes pasado me hablaba sobre, no sé si estará conectado Francisco, después le preguntaré, que hablábamos sobre los desplazamientos en el eje Y, en el eje vertical, ¿sí? Donde aparece lo que es la gravedad. Y por último, vamos a tener lo que es la energía potencial elástica, que es básicamente cuando trabajemos con resortes. El día de hoy vamos a trabajar con estas cuatro situaciones. Eh, Hola Francisco, ¿cómo estás? Vamos a estar trabajando eh, con estas tres mayormente, salvo la rotacional de momento, que no la vamos a trabajar, pero sí vamos a trabajar con el resto. Bien,
Vamos a empezar a ver lo que es la energía cinética traslacional, que como les decía, le vamos a trabajar con la letra K. Y dice, la energía cinética de un cuerpo es aquella energía que posee debido a su movimiento. La energía cinética de un cuerpo de masa en en kilogramos, y prestemos atención al Sistema Internacional de Medición, masa lo vamos a trabajar en kilogramos y la velocidad lo vamos a trabajar en metros sobre segundo. La fórmula con la cual vamos a trabajar es un medio de la masa por la velocidad al cuadrado. Esa va a ser la fórmula para trabajar energía cinética traslacional. Después vamos a tener lo que es la energía potencial gravitatoria, que lo vamos a trabajar con la letra UG, ¿sí? La energía potencial gravitatoria es la energía que posee un objeto de masa m, vuelvo a insistir sobre eso, de la masa en kilogramos, debido a su posición en el campo gravitacional, ¿sí? En este caso, nosotros y nosotras vamos a trabajar sobre el eje X, perdón, sobre el eje Y. Voy a colocar acá un ejemplo para que tengamos en cuenta, ¿sí? La fórmula que vamos a utilizar es la masa por la gravedad por I, que eso es la posición de acuerdo a donde nos ubiquemos nosotros, de acuerdo al programa, al problema o a la situación problemática. Y recuerden de estar atentos eh, a las distintas situaciones donde donde nos coloquemos, ¿sí? Vamos a ver un par de ejemplos con respecto a esto. Y recordemos, la gravedad, trabajamos con 9,8 metros sobre segundos al cuadrado, salvo que nos aclare que podemos trabajar con 10, ¿sí? En general, en los problemas se aclara, ¿sí? En caso de que no se aclare, vamos a utilizar 9,8 metros sobre segundos al cuadrado. Bien, para poder determinar la energía potencial gravitacional, debemos elegir un sistema de referencias. Por ejemplo, fijémonos en el caso número uno, ¿sí? Yo tengo la masa 1 que está a una altura con respecto a lo que es la masa 2. Y fíjense que en este caso, yo lo que estoy colocando acá es el nivel de piso en esta situación, ¿sí? Entonces, la masa 1 va a estar a una altura y la fórmula que yo voy a utilizar va a ser esta, ¿sí? La masa por la altura por la masa por la gravedad por esta altura, ¿sí? Teniendo en cuenta que el nivel de piso está sobre la masa 2. Sin embargo, si yo me posicionara en el mismo problema, pero en vez de partir de que el elemento de la masa 2 sea el nivel de referencia y yo lo coloco sobre esta línea, entonces lo que voy a tener en este punto es que esta altura va a ser negativa, de acuerdo al sistema de referencias que ustedes decían trabajar, ¿sí? Entonces acá va a ser el cero. Si yo decido que acá sea el cero, esto va a ser negativo. En cambio, si yo determino que este sea mi cero, m va a estar a una altura positiva, ¿sí? Quizás yo les insista bastante con respecto a esto, eh, pero es para que al momento de resolver ustedes un problema y tengan que resolver el parcial, se tomen un tiempito más para estar atentos y atentas a esa situación y, bueno, eh, porque en la corrección de los trabajos, de los parciales, había algunos elementos que realmente eran para repasar y para considerar, ¿sí? Bien, después vamos a tener lo que es la energía potencial elástica, que lo vamos a trabajar con la letra UE, que dice, la energía potencial elástica es energía que almacena un objeto elástico al ser deformado, por ejemplo, cuando comprimimos un resorte o cuando se estira una cuerda de un arco para lanzar una flecha.
La energía se queda almacenada hasta que se quita la fuerza y el objeto elástico regresa a su forma original. La deformación puede implicar comprimir o estirar dicho objeto, ¿sí? Entonces vamos a ver unas situaciones. La fórmula que vamos a trabajar es esta, que es la mitad de K, que habíamos dicho que K era la energía cinética, por X al cuadrado. Ahora consideremos que X al cuadrado, ¿sí? Vamos a tener lo siguiente. Perdón, K, en este caso, es la constante del resorte, ¿sí? Pido disculpas por eso. Se mide en newtons por metros y X es la compresión o la elongación de un resorte y la vamos a medir en M. Vamos a ver un ejemplo de esta situación, de qué estamos hablando. Fijémonos en esta situación. Yo tengo un objeto de una masa cualquiera, ¿sí? Que lo que voy a hacer va a ser desplazarla de derecha a izquierda. Y fíjense que en esta parte yo tengo lo que es un resorte, que en realidad va a venir hasta acá. Lo que va a hacer este objeto va a ser modificar las condiciones del resorte. Fíjense que acá, con el sistema de referencias que yo estoy utilizando, fíjense que yo acá estoy considerando como que esta línea es como mi cero, comillas, en el sentido horizontal, en el sentido de las X, pero cuando yo lo empujo, se va a desplazar hacia la izquierda, es decir, va a aparecer una X. Fíjense que este resorte se va a comprimir en este caso, ¿sí? Fíjense que esta X es la diferencia que voy a tener. Vamos a ver cómo continúa. Eh, en este caso, en la tercera situación, esta X es como que yo la estuviera tensando a este resorte, como si lo estuviera eh, tensando, como les decía. Entonces, esa diferencia la estoy llevando hacia el otro lado. Entonces, ¿qué es lo que vamos a tener ahí? Entonces, que me olvidé de agregarles, se los agrego eh, para el final, que yo voy a tener una diferencia de X que va a ser el X, perdón, vamos a borrar acá. Voy a tener la situación en X inicial y voy a tener la situación en X final. Entonces, como yo estoy trabajando con una diferencia, voy a tener esa situación. ¿Estamos bien hasta acá? ¿Alguna duda? No, profe. Bien, recuerden que todas estas fórmulas, ahora vamos a ver cómo las aplicamos, ¿sí? Entonces dijimos, si vamos a usar, o vamos a usar, mejor dicho, lo que es energía cinética traslacional, energía potencial gravitacional, y por último vamos a trabajar con energía potencial elástica, ¿sí? Vamos a pasar a lo que es el teórico, al práctico, perdón, donde vamos a ver cómo vamos a ejecutar esos problemas a partir vamos a resolver estos problemas a partir de una serie de problemas. Ahí pasé al archivo 2, que ya tenemos un ejercicio práctico. No sé si lo pueden ver, me confirman, por favor. Sí, profe, se ve. Aguárdenme que estoy por tomarme un mate. Bien, vamos a leer la situación problemática número 1. O sea, acá les va a aparecer como ejercicio 4, pero son una selección que hice para que vayamos viendo algunos casos particulares. Fíjense que el problema nos plantea lo siguiente. Un cuerpo de masa m
0,5 kilos, cae desde 1 metro sobre un resorte de constante K igual a 2000 newtons por metro sobre. Nos pide calcular la compresión máxima del resorte y por último calcular la variación de la energía potencial gravitacional, es decir, la UG, y nos plantea que la gravedad es de 9,8 metros. Eso es lo que nos plantea el problema. Primero, ubiquémonos en la situación. Tenemos un bloque A, ¿sí? Es bastante gráfico, pero bueno, nunca está de más realizar un pequeño gráfico, una pequeña esquema para poder resolver. Este bloque va a caer o se deja caer, ¿sí? Desde una distancia de 1 metro entre este vacío, este, y lo que es el resorte. Entonces, a continuación, lo que hace es que este bloque empuja al resorte hasta que este resorte se terminó de deformar, ¿sí? Entonces, a partir de esta situación, nosotros tenemos esta distancia entre 1 metro y el nivel de la deformación. Entonces, fíjense que nos dice, entre el momento A y el momento B, nos dice que no hay fricción. Y estemos atentos a este punto porque va a haber situaciones en las cuales va a haber casos donde intervenga la fricción, que en ese caso vamos a resolverlo de otra manera. Pero como en este caso, en el enunciado no nos nombra FR, ¿sí? Directamente vamos a trabajar planteando lo siguiente. La energía mecánica se conserva, ¿sí? No va a haber ningún rozamiento que eh, modifique la energía con la cual vamos a trabajar. Bien, entonces yo voy a hacer el siguiente planteo. La energía mecánica en A, es decir, en esta situación, va a ser igual a la energía mecánica en B. Entonces, fijémonos acá. Habíamos dicho que íbamos a trabajar con la energía cinética, K, la energía gravitacional y la energía potencial elástica. Fíjense que acá, esta situación que rayé forma parte de la energía mecánica en A. Les pregunto, cuando se desplaza en horizontal, ¿tenemos energía cinética? No, porque no se traslada. Perfecto. Tenemos gravitacional, porque hay un desplazamiento en el eje Y, en el eje vertical. Y en esta situación, insisto, estamos analizando el momento A, ¿sí? Yo no tengo energía potencial elástica. Es por eso que yo acá estoy colocando 0 acá y 0 acá. Cuando yo analizo el momento B, vamos a limpiar un poquito acá, vamos a borrar un poquito. Cuando yo analizo el momento B, es decir, esta situación, yo lo que voy a decir es, yo no tengo desplazamiento K, es decir, yo no tengo desplazamiento en el eje horizontal. Tampoco tengo energía gravitacional. ¿Por qué no tengo? Porque acá, cuando yo estoy estudiando esta situación del resorte, significa que la velocidad es cero, ¿sí? Pero sí, lo que tengo es energía potencial de este resorte, energía potencial elástica de este resorte. Entonces, yo lo que tengo planteado es esta situación, ¿sí? A partir de eso, lo que hago es plantear la situación problemática, ¿sí? Entonces, yo voy a trabajar únicamente con este elemento y voy a trabajar con este elemento. Vamos a cambiar el color, vamos a ponerle verde.
Entonces, cuando pasemos para trabajar con energía potencial gravitatoria, dijimos que íbamos a trabajar con masa por gravedad por la altura, es decir, este sistema de referencias. Ahora, partamos lo siguiente, ¿sí? Fíjense que en este caso, lo que nos conviene a nosotros y a nosotras es trabajar partiendo de que este es mi cero. ¿Por qué? Porque yo tengo, a partir de esta situación, es como es como el momento final de estudio. ¿Qué significa esto? Yo parto desde esta posición sabiendo lo que pasó acá y sabiendo lo que pasó acá. Entonces, por eso es que si yo digo acá, yo pongo esta masa por la gravedad por, y fíjense lo siguiente, el desplazamiento en I, vamos a cambiarle, vamos a retomar este color, el desplazamiento en I horizontal va a ser este metro que yo tengo acá, más esta distancia que yo tengo acá, esta X. Como yo no sé cuánto mide de acá hasta acá, es por eso que yo le pongo 1 más X. Del otro lado, con lo que es la energía potencial elástica, habíamos dicho que la fórmula era 1 medio de K, que habíamos dicho que era la constante del resorte, por X al cuadrado. Entonces, cambiando los valores, me queda 1 medio por 2000 newtons por metro por X al cuadrado. Una vez que resolvemos esto, nos va a quedar esta situación planteada, ¿sí? Y fíjense que, así como vimos en las clases anteriores, vamos a ordenar este elemento para trabajarlo como si fuera una ecuación de segundo grado. Y a partir de Bhaskara vamos a poder calcular eh, lo que es el elemento, el desplazamiento en X. Acá me olvidé de agregarle una X ahí o se me borró, no sé qué pasó. Bien, entonces, una vez que resolvemos eso, nos queda que X, es decir, esto, es la deformación máxima del resorte. Ahora, les pregunto, ¿está bien que nos dé este valor como si fuera negativo? ¿O por qué? Perdón, ¿qué significa esa deformación? De que se expulsó el objeto, el cuerpo se expulsó, digamos. ¿Cómo se expulsó? Tipo como que el resorte lo tira para arriba, digamos. Claro, pero fijémonos que acá yo estoy estudiando lo que es la compresión máxima del resorte, ¿sí? Entonces, este resorte, al contrario de lo que vos decís, eh, fíjense que el resorte lo que hizo fue comprimirse hacia ese punto, ¿sí? Entonces, em, la compresión esta X lo que está haciendo es acumular energía, ¿sí? Entonces, fíjense que acá yo lo que estaba trabajando con, en el momento B, es la energía potencial elástica que va a aparecer en este punto, ¿sí? Estemos atentos a esos valores que nos van a dar para poder interpretarlos al momento de realizar un problema, ¿sí? Una vez que tenemos calculada esta deformación máxima, ¿sí? Ahora lo que vamos a hacer es calcular la variación eh, de la energía potencial gravitatoria. Y como les dije recién, cuando trabajamos en deformaciones y sobre todo con los elementos de X,
¿sí? Habíamos planteado que iba a ser una diferencia entre energía final y energía inicial. Entonces, yo lo planteo de la siguiente manera. La diferencia de la energía potencial gravitacional es igual a la energía potencial gravitacional en el momento B, que es el momento final, menos en el momento A, donde acá este resorte no está sujeto a ningún tipo de tensión, ¿sí? Entonces, vamos a ver cómo resolvemos. Entonces decimos, la energía potencial gravitacional en el momento B, que habíamos dicho acá, esto es igual a cero. ¿Por qué? Porque este desplazamiento me va a quedar igual a cero. Y después lo que calculo es en el momento A. Entonces, masa por gravedad por IA es igual a este desarrollo. Y fíjense que yo había calculado que X es la tensión, la deformación máxima del resorte. Entonces, a 1 metro, yo le voy a sumar este cachito que calculé. Entonces, la variación de la energía gravitacional es de menos 5,25 joules. ¿Sí? Ahora, fijémonos y paremos un poquito en ese resultado. ¿Sí? Recién les había preguntado sobre este valor. ¿Sí? Fíjense que en este caso es 0,07 metros. Es decir, este desplazamiento, si se quiere, son 7 centímetros, 7,2 centímetros. ¿Sí? Ahora pensemos lo siguiente. Yo dije que mi sistema de referencias lo iba a establecer en esa línea. Vamos a resaltar ese punto. Mi sistema de referencias, perdón, lo tengo acá. Ese es mi cero. Entonces, fíjense que en este caso, la compresión que realiza, es decir, este desplazamiento, considerando este cero, va a ser de 7 centímetros, habíamos dicho. Pero fíjense que este desplazamiento es positivo, ¿sí? Porque acá estoy trabajando en cero, ¿sí? Se movió desde acá, perdón, desde acá hasta acá, ¿sí? Produciendo el desplazamiento de esta línea del resorte hacia esta línea del resorte. Cuando yo resuelvo y a mí me preguntan la variación en la energía potencial gravitacional, fíjense que en este caso me da un número negativo. ¿Está bien o está mal ese resultado? Les pregunto a ustedes. ¿Alguno o alguna que se anime a responder? Es porque la masa desciende, entonces por eso está negativo. Bien, 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 bien. ¿Vieron lo que les dije recién? Yo acá tengo la situación del resorte sin exponerse a ninguna fuerza, ¿sí? Y acá lo que hice fue comprimirlo. Entonces, fíjense que este resorte fue desde arriba, supongamos desde este punto hasta este punto. Entonces, si yo lo considerara el desplazamiento, comillas, del resorte, el resorte se fue hacia abajo. Fíjense que, como yo lo estoy comprimiendo, fíjense que la diferencia es negativa. Por eso existe cierta relación entre un resultado, en este caso uno negativo, con el efecto que aparece en la cuestión gráfica. ¿Por qué les digo esto y por qué les voy a insistir sobre esto?
El fin de semana estuve corrigiendo los prácticos y había como un desfasaje entre un número que ustedes obtenían y el resultado o la concordancia que tenía con la resolución del problema. ¿Sí? Por eso, por mi parte, les voy a insistir sobre el estudio o el análisis de los valores que les den a ustedes. ¿Sí? ¿Alguna duda con respecto al problema? Ah, bro. Pasamos al segundo. Vamos a ver de qué va. Bien. Este problema es bastante sencillo. Seguramente ya lo vieron, pero vamos a analizarlo. Quizás esto nos sirva para entender de qué va el tema de cuando trabajamos con este tipo de energías. Fíjense lo que nos dice el enunciado. Como se muestra en la figura, la partícula de masa m, 15 gramos, se desliza sobre un alambre. Es- Este elemento hace así. Si la fuerza de rozamiento es despreciable y en el punto A su velocidad es de 2 metros sobre segundo, se pide calcular la velocidad en este punto y en este punto. Y fíjense que además de esos datos nos está dando estos valores. 80 centímetros es la altura desde donde parte este recorte, ¿sí? Fíjense que nos está diciendo se desliza, no nos está diciendo eh, se desplaza por una fuerza. Fíjense que en este caso está haciendo un corte desde acá hacia abajo, ¿sí? Y fíjense que nos está diciendo otro punto que la fuerza de rozamiento es despreciable. Nos pide calcular velocidad en B y velocidad en C. Lo primero que tienen que hacer en este caso a considerar es que la masa nos dice en gramos, tenemos que pasar a kilogramos, y las alturas, la altura 1 y la altura 3 están en centímetros. ¿Por qué digo la altura 1 y la altura 3? Porque este elemento también está a una altura. En este caso, la altura 2 es igual a ¿cuánto? Cero. Cero, perfecto. Vamos a ver qué es lo que nos dice el problema. Anotamos los datos. Tenemos la velocidad en A, la velocidad en B, que no la sabemos. Vamos a, no le voy a poner cruz, le voy a poner un tilde así. Esto que no lo sabemos, esto que no lo sabemos, y sabemos las alturas. Y A es 0,80, y B es 0, y C es igual a 0,5. Bien, por conservación de la energía mecánica, sabemos que la energía mecánica en este punto va a ser igual a la energía mecánica en este punto. Pregunta, tenemos K en el momento A, tenemos desplazamiento cinético, tenemos elástica, energía potencial elástica. Es cinética. No, Bien, tenemos cinética, tenemos elástica, no tenemos. ¿Tenemos gravitacional? Sí, yo creería que sí, ya que desciende. Perfecto, perfecto. Vamos a ver qué tenemos acá. Tenemos energía cinética, K. Teníamos energía potencial gravitacional, pero no tenemos energía potencial elástica. ¿Por qué no hay potencial elástica en este problema? Porque no Porque no hay un tenemos resorte. resorte. ningún resorte Perfecto, ni cuerda. perfecto. No tenemos resorte ni tenemos cuerda. Perfecto, perfecto. Del otro lado,
en el momento, la energía mecánica en B, fíjense que yo tengo energía cinética, tengo energía gravitacional, no tengo energía potencial elástica. Entonces, ya planteo directamente lo que es las ecuaciones. Entonces, es clave este punto, chicos. eh, Voy a cambiar el color. Es clave este punto cuando ustedes, de acuerdo al problema, sepan si hay una, si hay otra, o si no hay ninguna, o si solamente hay una, etcétera, porque a partir de eso es qué ecuaciones van a utilizar, ¿sí? Entonces, un medio por la masa por la velocidad en a al cuadrado más la masa por la gravedad por la altura, estamos tomando este elemento, más cero. Entonces tenemos la primera situación. Después vamos a tener la situación en B, donde vamos a tener un medio por la masa por la velocidad en B, que esa es lo que vamos a calcular acá, ¿sí? Por la masa, por la gravedad, por la altura en el momento B, ¿sí? Realizando todo eso, cambiándole los valores, nos queda esta ecuación, la parte de abajo. Vamos a cambiarle, nos va a quedar esto que está acá. Una vez que resolvemos nosotros eso, nos va a dar que la velocidad en B va a ser de 4,43 metros sobre segundo, ¿sí? Ahora, ya sabemos lo que es la velocidad en B, vamos a calcular la velocidad en C, ¿sí? Ahora, vamos a hacer unas preguntas teóricas. La velocidad en C, ¿cómo va a ser con respecto a la velocidad en B? Voy a anotar acá. La velocidad en C, ¿cómo va a ser con respecto a la velocidad en B? Menor. Menor, perfecto. ¿Y cómo va a ser la velocidad en C con respecto a la velocidad en A? Y velocidad en A sería mayor. Mayor. Creo que acá me confundí. Dijimos, la velocidad en C va a ser mayor que la en B, al revés, ¿sí? Y la velocidad en C va a ser menor que la velocidad en A. ¿Cómo se dieron cuenta de eso? Y ya que el momento A de la esfera está más arriba con respecto al momento en C, ya, o sea, va a tener mayor descenso, o sea, mayor velocidad. Perfecto, 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 perfecto. Entonces, fíjense que acá, para resolver la energía, la velocidad en C, yo lo que voy a hacer, lo que puedo hacer es lo siguiente. Habíamos dicho que estamos trabajando con el rozamiento es despreciable, ¿sí? Entonces, yo puedo hacer lo siguiente. Esto se los digo al momento que ustedes tengan que resolver situaciones como esta, ¿sí? Que es muy común que tomemos acá. Yo puedo plantear la energía mecánica en A es igual a la energía mecánica en C, o también puedo plantearlo que la energía mecánica en B es igual a la energía mecánica en C. Fíjense que acá nosotros ya contamos con cuál es la velocidad en B, entonces podemos calcular C. Cualquiera de estas dos situaciones la pueden utilizar para que tengan eh, para responder, ¿sí? Entonces, fíjense que en este caso yo lo que planteo es igualar la energía en A con respecto a la C. Volvemos a hacer el mismo planteo y lo resolvemos. Y fíjense que acá
eh, la energía que nos da debe, en el momento C, es de 3,14 metros sobre segundo. Entonces tenemos, eh, habíamos dicho que se comprueba lo que estuvimos conversando recién, ¿sí? Fíjense que ocurre exactamente lo mismo que cuando hacíamos con B. Entonces, de A a C tenemos cinética, tenemos potencial gravitacional en las dos situaciones, tanto en el A como en el C. Pero fíjense que acá lo que voy cambiando es las alturas correspondientes, ¿sí? En este caso yo tengo 0,50 que es esta altura, y acá tengo 0,80 que es esta altura. ¿Estamos bien hasta acá? ¿Alguna duda? A ver, revisamos chat. ¿Dudas, chicos? ¿Pasamos al otro? Dale. Bien, este que está acá lo vamos a ver al último. No sé si alguno ya está interiorizado con este problema, pero lo vamos a ver en el último de los casos de hoy. Vamos a pasar a esto que tenemos acá. Bien, fíjense que este es un poquito más complejo, y van a aparecer distintas situaciones. El problema nos dice lo siguiente. Una piedra de 15 kilos baja deslizándose por una colina nevada, partiendo del punto A con una rapidez de 10 metros sobre segundo. No hay fricción en la colina entre los puntos A y B. ¿Me aguardan un ratito, chicos? Pausa un ratitín. Ahí. Perdón, chicos. Me llegó justo un correo. Bueno, tuve que ir a atender. Les pido disculpas. Volvemos a la clase. ¿Me escuchan bien? ¿Se ve bien lo que estoy compartiendo? ¿Está todo bien? Sí, profe. Sí, profe. Bien. Retomamos la lectura del problema. Dice, una piedra de 15 kilos baja deslizándose por una colina nevada, partiendo del punto A con una rapidez de 10 metros sobre segundo. No hay fricción en la colina entre los puntos A y B. A ver si vamos a colocar el dibujo. ¿Sí? Entre los puntos A y B no hay fricción, pero sí en el terreno plano de la base entre B y C. Después de entrar en la región áspera, la piedra recorre 100 metros y choca con un resorte muy largo y ligero, cuya constante de fuerza es 2 newtons sobre metro. Los coeficientes de fricción cinética y estática entre la piedra y el suelo horizontal son de 0,20 y 0,80 respectivamente. Fíjense que acá nos dice coeficiente de fricción cinética y estática, ¿sí? Nos está trabajando con dos
con dos fricciones. Nos pide estas tres cositas. ¿Qué rapidez tiene la piedra al llegar al punto B? ¿Qué distancia comprimirá la piedra el resorte? Y por último, el resorte retoma su forma original moviendo nuevamente la roca. Bien, fíjense que tenemos tres situaciones, la A, la B y la C. ¿Sí? Entre A y B, que es lo primero que vamos a analizar, no tenemos fricción. Entonces, sabemos que la energía mecánica se conserva. Entre B y C, como aparece este elemento de por medio, ahí sí ya empieza a haber energía, aparece fricción y aparece energía potencial elástica. ¿Sí? Es clave que estemos atentos a esos datos que nos brindan eh, los problemas. ¿Sí? Entonces, vamos a responder la primera pregunta que nos dice qué rapidez tiene la piedra al llegar al punto B. Hacemos el análisis y decimos el análisis de la situación problemática y sabemos que entre A y B no hay fricción, entonces se conserva la energía mecánica. Entonces, yo lo que voy a plantear es que la energía mecánica acá va a ser igual que la de acá. Vamos a analizar lo que es la, energía la energía mecánica en A. Tenemos K, tenemos energía cinética, Sí, tenemos potencial gravitacional, sí, Sí, porque baja. perfecto. Tenemos elástica, No. no, bien, no, perfecto. Entonces, en este punto yo voy a tener estas dos energías, ¿sí? En B, vamos a cambiar el color. En B, tengo K, Sí, tengo energía gravitacional potencial, no, no, tengo energía potencial elástica, sí, no, no, no. no. Ah, Fijémonos. bien. Fijémonos que yo estoy estudiando desde acá hasta acá. Ah, Después bien. vamos a analizar lo que es esta parte, ¿sí? Hacemos el planteo. Yo siempre les coloco las tres, ¿sí? Y a partir de... les coloco las tres situaciones, las tres energías, cosa de verlas y decir, che, hago el análisis que les decía recién. Tengo cinética, tengo gravitacional, tengo elástica. Entonces, dijimos, en el momento A tengo cinética, tengo gravitacional, no tengo energía elástica, ¿sí? Como bien dijeron ustedes. En el B tengo energía cinética, no tengo gravitacional, ¿sí? Porque fíjense que yo estoy acá. Entonces, el punto este va a ser cero, ¿sí? Entonces, cualquier cosa que haga, recordemos que es masa por la gravedad, por I. Entonces, si esto es cero, automáticamente se me cancela todo esto. Y elástica tampoco tengo. Entonces, lo único que me queda por hacer es trabajar con... ahora le voy a aumentar un poquito el zoom a esto. Ahí se ve mejor, un poquito más grande. Sí, 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 pero Bien, entonces, habíamos dicho, tenía acá, planteo la situación, tenía gravitacional, planteo la fórmula, y lo único que tengo en la situación B es cinética. ¿Sí? Entonces, esas son las fórmulas que utilizo. La resolución que voy a tener, cambiándole los valores, es esta. Y nos vuelve a pasar. Acá lo que hacemos es despejar lo que es la velocidad en el momento 2. Fíjense que es lo que nos pregunta.
Entonces, la velocidad en el momento B es igual a 22,18 metros sobre segundo. ¿Sí? Bien, pasamos a la otra parte. Vamos a realizar el análisis de la situación. Acá tenemos entre B y C. Después se los corrijo ahora. Sería entre C y B. Si hay fricción, entonces la energía mecánica no se conserva. Fíjense que acá, en el planteo, obviamente ustedes van a tener el dibujo, lo van a tener todo entero, así que despreocúpense, yo lo fui partiendo, así lo analizábamos y lo desmenuzábamos por partes. Entonces, entre B y C, sí hay fricción, entonces la energía mecánica no se conserva. Entonces, pero fíjense que acá yo tengo esta diferencia que es X, que habíamos dicho de cuánto se comprime y cuánto se tensiona un resorte. Entonces, fijémonos que acá yo voy a tener la energía mecánica en B más el trabajo realizado va a ser igual a la energía mecánica en C. ¿Sí? Fíjense que acá va a aparecer lo que es las fricciones que nos aparecen en la situación problemática. Entonces, como yo me estoy desplazando en este sentido, lo único que tengo es energía cinética. ¿Sí? Entonces, un medio de la masa por la velocidad en b al cuadrado. Menos eh, WFR, que es la fuerza de fricción, por el desplazamiento, habíamos dicho en la clase anterior, el desplazamiento en S. Del otro lado, en este punto, tengo eh, únicamente energía potencial elástica. Entonces planteo la fórmula. Bien, una vez que resuelvo esto, nos va a quedar lo siguiente, cambiándole los valores, ¿sí? Esta velocidad es la que habíamos calculado en el punto A del problema. Y fíjense que acá yo estoy considerando menos 20 por 147 por 100 metros más X. Fíjense que yo estoy analizando este punto como si fuera esta distancia total, que es la distancia final. Fíjense que a nosotros nos plantea qué distancia se comprimirá la piedra. Entonces yo sé que la piedra se va a correr 100 metros hasta este punto y esta distancia no la sé, ¿sí? Que es lo que a nosotros nos interesa saber. Una vez que resolvemos eso, nos queda planteado, una vez que aplicamos acá eh, distributiva en esta resolución, y acá también, entonces nos va a quedar 3689,64 joules menos 2940 joules menos 24,9 newtons por X igual a 1 newton por metros por X al cuadrado. Y volvemos a hacer, como tenemos una ecuación de segundo grado acá, volvemos a plantear Bhaskara. Recordemos que cuando trabajamos con Bhaskara, igualamos a cero. Entonces nos queda X al cuadrado, nos queda X y nos queda el trabajo en joules. Entonces tenemos A, P y C. A partir de eso calculamos los dos momentos. Entonces, mediante la resolución cuadrática calculamos que X, es decir, esta distancia, es de 16,38 metros. ¿Sí? Y por último, esta es la distancia en la cual se va a comprimir
el resorte. ¿Sí? Por último, dice, el resorte retomará su forma original moviendo nuevamente la roca. Ahora fijémonos que lo que hace el planteo, o lo que debemos hacer, es estudiar el momento final, o sea, el momento final donde estuvimos trabajando, hasta cuando retiremos la piedra. Entonces sabemos que entre el momento C y el momento D hay fricción, ¿sí? Fíjense, entre la piedra y el suelo horizontal son de 0,20 y 0,80. Por eso es que acá lo calculamos con 0,20, ¿sí? Entonces, volvemos a hacer el planteo. La energía mecánica en este momento más el trabajo es igual a la energía mecánica en T. Entonces, en este momento, lo único que tengo es la energía comprimida y guardada, conservada, o sea, que tiene este resorte una vez que lo comprime, ¿sí? A eso le voy a sumar, cuando yo libere lo que es la piedra, la fuerza que va a liberar este resorte. Una vez planteado las ecuaciones correspondientes, voy a tener lo siguiente. Dice, vamos a analizar el resultado que nos plantea acá. La velocidad D, la velocidad en D nos da como resultado un número imaginario, ¿sí? Por lo tanto, la roca no se moverá de nuevo luego que se comprima el resorte. Fíjense que acá el resultado que nos da es esto, ¿sí? Obviamente lo resolvemos y todo eso, pero lo que nos interesa saber es cómo nosotros, a partir de la práctica, podemos verificar lo que es la teoría. Entonces, lo que nos pregunta acá es si una vez que quitamos la piedra, el resorte va a volver a su forma original. Entonces, fíjense que una vez que realizamos la resolución, dice, la velocidad en D nos da como resultado un número imaginario. Por lo tanto, la roca no se moverá luego de que se comprime el resorte. Tengamos en cuenta y estemos atentos a esos resultados porque son clave al momento de eh, poder interpretar un resultado. ¿Estamos bien hasta acá? Sí, profe. Chat, a ver. Bien, perfecto. Este, este ejercicio, el último que vimos, igual que el que voy a mostrar ahora, estén atentos no solamente a los modos de resolución, sino que también estén atentos a eh, lo que nos pide y cómo interpretamos esos resultados. Estos dos se suelen tomar en los parciales y en los finales, ¿sí? Entonces estemos atentos con eso, ¿sí? Por último, vamos a terminar con este problema, este que dijimos acá. ¿Lo vieron ya este problema en alguna otra situación? No, No. Bueno, este problema es cambiándole los valores y todo eso y cambiándole las preguntas. Suele tomar mucho los distintos profes, porque acá van a verificar ustedes cuánto saben de teoría y cuánto saben de práctica,
¿sí? Entonces, se le suele modificar lo que son esta altura, estas preguntas que vamos a ver ahora, ¿sí? La altura inicial, etcétera. Eh, Así que bueno, estemos atentos a cómo resolvemos este problema. Vamos a borrar esto y vamos a realizar la lectura. El ejercicio nos plantea lo siguiente. Una masa, un carro de masa 2 kilos se desplaza sin fricción a lo largo de una superficie, que es en esta figura, y pasa por el punto P a una velocidad de 10 metros sobre segundo. Considerar la gravedad como 10 metros sobre segundo al cuadrado. Se solicita demostrar que el carro llegará al punto R. Y por último, determinar la velocidad del carro al pasar por el punto R. ¿Sí? Fíjense que, como les dije recién, esto es un recorte, para acá pasa algo y para allá pasa otra cosa. Fíjense que el problema nos dice, se desplaza sin fricción a lo largo de una superficie. Es decir, sabemos que acá, en este punto, en el punto P, tiene una velocidad, pero sabemos que viene desde más allá. Va a ser esto, y lo que nos pregunta es demostrar, y fíjense que nos dice la palabra demostrar, que va a pasar por acá, por este punto. Y por último nos pide determinar a qué velocidad. Una pregunta o una resolución va a responder a la otra. Vamos a ver de qué manera lo hacemos. Estos son los datos. Sabemos que el carro tiene una masa de 2 kilos. Entonces, sabemos la velocidad por la cual pasa en el punto P y sabemos la gravedad. Planteamos una igualdad de energía en los dos momentos. La energía mecánica en P y la energía mecánica en R. ¿Sí? Nosotros sabemos que en P yo tengo, vamos a ir agregando acá, la energía mecánica en P, tengo K. ¿Tengo K o no? Sí, sí, sí. Sí. Bien, perfecto. ¿Tengo gravitacional, potencial gravitacional? Puede ser que No. no, en plano. Bien, pero fíjense que acá, y estén atentos con lo que les dice el problema. Consideran la gravedad como 10 Mm, metros sobre segundo al cuadrado. Y fíjense que acá estamos trabajando con distintas alturas. Automáticamente, cuando vean ustedes alturas, ahí automáticamente asocienlo con la potencial gravitacional. ¿Sí? Estén atentos con eso. ¿Elástica tenemos o no? No. Perfecto. Acá no tenemos ningún resorte. Del otro lado, también nos pasa lo mismo. En R, fíjense que a nosotros nos dice demostrar que el carro va a llegar acá. Para demostrar que el carro va a llegar ahí, yo voy a tener sí o sí energía cinética. Y como estoy trabajando con altura y diferencias de niveles, también voy a tener eh, energía potencial gravitacional. Entonces, una vez que lo resuelvo, me queda lo siguiente. La masa, 10, acá las masas todas se anulan. Si ustedes quieren resolverlo colocando 2 2 2 2 2 le va a dar exactamente el mismo valor, ¿sí? Fijémonos, la velocidad en P, 10 metros sobre segundo al cuadrado, eh, más 2 metros, que es la altura en el punto P, por la gravedad de 10 metros sobre segundos al cuadrado. Del otro lado tengo la velocidad en R, ¿sí? Al cuadrado, por la masa, que dijimos que es
eh, lo cancelamos en este punto por la gravedad que son 10 metros sobre segundo. Entonces, fíjense que acá yo lo que voy a calcular es la velocidad en R, ¿sí? Por eso es que le decía recién que una pregunta les va a responder automáticamente a la otra. Entonces, una vez que nosotros calculamos la velocidad en R, ¿sí? Ahí está cómo lo resolvemos, sabemos que acá la velocidad es de 8,36 metros sobre segundo, ¿sí? Ahora, como yo determiné eh, la velocidad acá, fíjense lo que va a pasar. Como la velocidad en R es mayor a cero, este significa que el carro va a pasar por R. Si a nosotros nos diera una velocidad negativa, ¿qué estaría pasando? Y que no pasaría por R, ¿no? Exactamente. ¿Por qué les digo esto? Y estén atentos a lo que les estoy planteando, ¿sí? Este problema es clave porque está relacionando velocidades que ya lo rindieron en el parcial anterior. Trabajamos energías, trabajamos conceptos de gravedad y trabajamos conceptos de altura, ¿sí? Este ejercicio es clave de finales, clave de parciales y le- a partir de esto le podemos preguntar si esta altura es más alta, llega hasta acá o no, si llega hasta acá, va a llegar hasta acá, cómo va a ser la velocidad en este punto. Este ejemplo que vimos hoy es clave para poder entender, como diría otro profe física uno, ¿sí? Vamos a hacer las últimas consideraciones. Conclusión. El carro llegará al punto R siempre y cuando tenga la energía suficiente para superar el punto Q. Si resolvemos la misma situación como para el punto R, descubriremos que el carro tiene energía suficiente para superar Q. ¿Qué significa esto? Si yo hago la misma situación en Q que en R, yo voy a descubrir exactamente lo mismo. Voy a poder dilucidar a qué velocidad va a llegar a este punto. Y ojo, tengan en cuenta de que todo esto se puede llegar a preguntar. Es bastante sencillo, pero es complicado de entender, ¿sí? ¿Alguna duda, chicos, chicas? No, profe. No, profe. Bueno, ¿quieren que repasemos algo más? ¿Tienen alguna duda? Este ejemplo que hicimos recién sería uno de parcial. Sí, 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 sí. Ya más que esto no les puedo decir, ¿sí? Profe, Entonces, profe, los ejercicios de trabajo y esto van a ser, digamos así, van a ser comparando la energía mecánica. Sí. Ok. Ustedes fíjense con respecto a lo que les planteaba recién. Esperen que me voy a fijar en el chat. Bien. Fíjense, este problema, este último que vimos, este, y fíjense también este último que estuvimos viendo recién, sobre todo en el análisis, chicos, sobre todo en el análisis de cómo ustedes van a encarar un problema, ¿sí? ¿Por qué les digo esto? En este enunciado, en este enunciado, está todo lo que es energía. Fíjense que estoy mezclando elástica, estoy mezclando gravitacional, estoy mezclando cinética. Si mezclo cinética, automáticamente estoy mezclando movimiento rectilíneo uniforme.
¿sí? Esto, tranquilamente, es un problema en el cual nosotros, como al momento de corregir un práctico, vamos a ver si entendió lo teórico o si no lo entendió lo teórico. Ya está, Sofía, no. Bien, fíjense que en este problema, este también es un problema de parcial, ¿sí? Fíjense que acaso tengo eh, distintas situaciones. Y tengo la situación A, la situación B, después tengo de B hasta C, ¿sí? Acá estudiamos lo que es compresión, ¿sí? Después preguntamos conceptos. ¿Qué pasa cuando... ¿qué significan estos valores? ¿Sí? ¿Se acuerdan recién que les preguntaba qué significaba que un valor nos diera negativo en relación eh, a otro que sea positivo? Lo importante que es establecer bien el nivel de referencia, estar atentos a esos elementos, ¿sí? Diferenciar cuándo se conserva y cuándo no se conserva la energía. ¿Estamos bien? Sí, sí. Francisco, puede ser que... Fran, ¿te Sí, eso era acordás? creo que el primer ejercicio que vimos, va, del segundo, el que era, que caía sobre como una parábola hacia abajo. Ajá, este, Eh, para ese que lo no, vuelva. va, Sí, ahí lo estoy volviendo. Creo que estaba sobre este. No, está en el otro archivo. No sé por... eh, pasa que usted había preguntado por qué, decíamos que era más acelerado y bueno, eso es lo que se me ocurre. no, Fran, no te estoy diciendo nada. Ajá. Al contrario, me parecen fantásticos los aportes que vos haces. ¿Vos decías Ok. recién este? Sí, sí, Bien. ¿Te acordás que la clase pasada vos me preguntabas si únicamente íbamos a ver en el sentido horizontal? sí, algo así, sí. Bueno, bueno, fíjate que cuando trabajamos con energía, vamos a trabajar con estos tres elementos que nombré al principio en el teórico, si se quiere, para retomar lo conceptual. Las cuatro energías, que la rotacional todavía no la vamos a trabajar, lo vamos a ver el 27 creo, si el 27 la vamos a ver esa, pero vamos a Ok. trabajar con cinética, que ya lo vieron ustedes con movimiento rectilíneo, eh, gravitacional y elástica, ¿sí? Y cuando trabajamos con gravitacional, automáticamente vamos a trabajar con alturas, con niveles, con distintos niveles de referencia, Ok. ¿sí? Acuérdense, capaz eh, que quede pesado con esto, pero acuérdense de las unidades de medida, ¿sí? ¿Por qué se los digo? Al momento de corrección, hubo algunos y algunas que se les complicó eso, ¿sí? Diana, ese ejercicio no está numerado. Mira, agarré unos ejercicios de otro libro y los tenía así como ejercicio 5. No, no están numerados. Si querés después lo puedo acomodar y son como ejercicios así No, profe, disculpe, ese no, el de la colina me refería. Ah, bien, perfecto. Eh, ¿Este? Sí, ese. ¿Qué pasó con este? Ah, no está numerado. Ahí te digo. Em, dame un segundito que estoy revisando acá.
Diana no lo encuentro. Ahí dice un compañero que es el 20, profe. Igual si usted va a Ve- subir estos documentos, no se da problema, Sí, era para buscarlo. de todas maneras aprovecho esto que vos me decías, Diana. Pueden ver bien lo que subo, no hay ningún inconveniente con eso. No, Ahí ningún estoy, problema. ahí estoy viendo el... Bueno, ¿qué unidades entran en el parcial 2? Todavía no lo sé, Alejandro. Todavía no lo sé. El ejercicio del carro es el ejercicio 17. Después, si quieren, se los modifico. Eh, y les modifico los otros. Sí, el 20, página 68, ejercicio 20 es el de la piedra, Diana. Y ahí tienen otra explicación. Y fíjense, en el ejercicio 21 tienen uno parecido al que hicimos del carro. Pueden revisarlo y que también les hace planteos de esa manera. ¿Sí? Bueno, ¿alguna otra duda, chicos, chicas? No, profe. Bueno, ¿alguna fecha estimativa para las... Fabri, por lo pronto yo hoy terminé de una parte. Mm, nos queda, no sé, quizás el lunes que viene estén las fechas. Bueno, les cuelgo ahora en un rato, les cambio los nombres ahí de los números de los ejercicios, eh, así los tienen más a mano. Y bueno, ahora les subo las cosas, ¿sí? Chao, profe, que tenga buenas tardes. Chao No, chicos, profe, chao gracias. chicas, buena Chao, semana. profe, nos vemos. Buena semana, profe. Chao, Chao, buenas profe. tardes, gracias.